cristero que fue sofocado por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Eso era todo lo que decía mi libro de historia acerca de la guerra cristera, como seguramente en los libros de muchos de ustedes. Entonces es una oportunidad de conocer más sobre esta historia. Pues sin más, Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estoy muy contento de estar aquí en Jalapa. Efectivamente fue una posibilidad que el Señor nos permite estar acá. Yo vengo de Guadalajara, nací en Tepatitlán, es la tierra donde nació el beato Anacleto González Flores. Eso ha hecho que desde pequeño yo haya tenido la fortuna de escuchar los nombres, los episodios, las historias de los viejos y de los no tan viejos. He tenido la bendición de estar cerca de los lugares donde estos hombres caminaron. Esto siempre lo cuento como un privilegio, pero han de saber ustedes que Jalapa es también uno de los lugares más importantes de este acontecimiento de la Iglesia en México. Un acontecimiento que está cumpliendo 100 años. Nada más y nada menos que el patrono de los obispos mexicanos era obispo de Jalapa, San Rafael Misael. Un hombre sin el que su forma de abordar el conflicto no se puede entender. ¿Por qué? Aunque hoy haremos un abordaje no tanto histórico, porque yo estoy convencido que las cuestiones históricas, las fechas, los nombres, los lugares, ustedes pueden acudir al internet y los pueden encontrar. Y no es ahí donde yo quiero hacer el aporte, sino invitarnos a pensar en qué nos deja un acontecimiento como este. Pero un poco por poner contexto, la resistencia cristera no es otra cosa más que el desenlace del conflicto que hace el Estado mexicano, el gobierno mexicano, por la presencia activa y generosa de los laicos en la vida social. Me explico. Al gobierno mexicano, al gobierno revolucionario, que tenía ideologías y que tenía una posición de enojo con la presencia activa de los laicos en la vida social, le urgía contener la acción de los laicos en la vida pública, porque en aquel entonces eran los laicos los que organizaban buena parte de la vida social en el país. Se organizaban a través de sociedades mutualistas, de sindicatos de trabajadores. Ellos prácticamente, junto con sus párrocos, organizaban la educación del país, fundaban hospitales, tenían prensa por todos lados, informaban al pueblo, y eso no le convenía a los poderes del mundo. Particularmente en una época en la que se había decretado que Dios había muerto. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los filósofos, a través del positivismo, habían declarado que Dios había muerto. ¿Se acuerdan? Y entonces, esa muerte de Dios por decreto, pues no podía corroborarse porque Cristo vivía, se encarnaba en la historia a través de las estructuras de laicos y de los párrocos, y la gente lo experimentaba en este país todos los días a través de esa intensa labor de evangelización que hacían tanto los laicos como los sacerdotes. Entonces llegó un momento en que ese Dios ha muerto no podía ser verificado en la realidad, y el Estado tomó la decisión de limitar la participación de los católicos en la vida pública y crea la Constitución de 1917, que era una constitución y es una constitución que, aunque ha sido reformada, en su origen era completamente antirreligiosa. La religión, que algún abogado me desmiente si me equivoco, pero la Constitución es una norma general, pero si no tiene reglamentos no se puede sancionar.
Es decir, la Constitución puede establecer que en las avenidas del país no se puede ir a alta velocidad. Pero si no existe un reglamento concreto que diga alta velocidad son 80 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora, y el que lo pase tendrá esta sanción, pues eso es de alguna forma letra muerta. Cada quien interprete la alta velocidad como quiera. Lo mismo pasaba con la Constitución de 1917. Decía que nuestro Estado debía ser laico, que la educación debía ser laica, debía ser gratuita, pero no tenía propiamente manera de sancionar. Es más, Carranza ni siquiera quería que la educación fuera, que toda la educación fuera laica, quería que hubiera libertad, que la que ofreciera el Estado fuera laica, pero si los particulares se organizaban, y esto incluía la Iglesia, para ofrecer educación, podían hacerlo con contenidos religiosos. Eso quería Carranza. Sin embargo, una facción de radicales se impuso y hizo todas estas modificaciones. Cuando sale la Constitución de 1917, comienzan a presionar a Carranza y le dicen: oiga, necesitamos poner a prueba la Constitución y vamos a reglamentarla. Sí, pero no lo podemos hacer en todo el país, esto se nos va a hacer un alboroto. Bueno, vamos a hacer dos experimentos. Y hacen un experimento al oriente y un experimento al occidente. El experimento del oriente fue la primera persecución religiosa en Jalapa y Veracruz en los años de 1917 y 1919. Y la del occidente se hizo en Jalisco y Colima. Perdón, en el oriente fue Veracruz y Tabasco. En Tabasco no había un enorme desarrollo de la iglesia, por lo tanto la persecución no llegó a tal grado, pero en Veracruz sí se armó una borda. Ahí sí hubo una resistencia, lo mismo que en Jalisco y Colima. Ese fue el antecedente directo de lo que en 1926 fue la Ley Calles, que provocó el levantamiento armado. ¿Por qué se levantó la gente en armas? Bueno, porque habían hecho todo lo que era posible por las vías legales y democráticas para convencer al gobierno de que esa manera de limitar la presencia y la acción de la Iglesia y de los laicos católicos en la vida pública hacía prácticamente imposible que pudieran vivir. Habían presentado 2 millones de firmas al Congreso tratando de convencer a los diputados de que cambiaran las leyes, las tomaron y las tiraron a la basura. 2 millones de firmas en un país de 14 millones de habitantes. Proporcionalmente es como si ahora presentáramos nosotros 20 millones de firmas. ¿Se dan una idea de eso? Muchísimo. Y entre otras muchas cosas. El punto es que la Iglesia, cuando se da cuenta que el gobierno no tenía la voluntad de que se pudiera ejercer la libertad religiosa, a través de los obispos y con la anuencia del Papa toma la decisión de cerrar los templos. Y anuncia que el 31 de julio de 1926 sería el último día donde el culto estaría abierto. Cierran los templos, los obispos, al gobierno, y resulta que comienzan a reunirse en asambleas populares en los pueblos y comienzan a decir las mujeres: oye viejo, ¿y a poco te vas a quedar así cruzado de brazos viendo cómo Calles hace lo que quiere con los padrecitos? No, mujer, pues yo no, pues ¿qué quieres que haga, mujer? Tengo caballo, tengo pistola. Pero de veras que te vas a quedar echado, no vas a hacer nada por tus hijos, por tu mujer. ¿Qué quieres que haga, mujer? Pues vete al monte a pelear, defender a los padrecitos. Bueno, mujer, si tú dices: oye Pedro, ¿y de veras te quieres casar conmigo? Pues sí, María, me quiero casar contigo. Oye, pero ¿cómo nos vamos a casar si los templos están cerrados y los curas están escondidos? ¿Sí me amas? Sí, María, te amo. Bueno, si te quieres casar conmigo tienes que irte al monte a defender a la iglesia. Oye, ¿y tú, muchacho? ¿A poco vas a dejar a tu padre que no eres un hombre ya? Mamá, pero es que te vas a quedar sola. ¿Y qué? Vaya usted a defender la iglesia, la libertad de la iglesia, luche por su patria. Y entonces
los hombres, principalmente en las poblaciones, comienzan a irse al monte a formar pequeños grupos de alzados para resistir la actitud perseguidora del gobierno de Calles. Y ahí es como inicia la guerra cristera, así de sencillo. Después son 3 años de actitudes hostiles que se van radicalizando del gobierno de Calles hacia los católicos mexicanos, que por supuesto en la medida en que iban sufriendo mayores agresiones y que veían que asesinaban a más sacerdotes y a más laicos, fueron buscando la manera de tener una respuesta más eficaz a las agresiones del gobierno, hasta lograr consolidar un ejército que llevó en 1929 la situación a un empate técnico. Ni el gobierno podía sofocar la guerra, pero los cristeros tampoco podían derrotar al gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia cuando nos cerraron los templos? ¿Qué ha pasado en la iglesia? Hay muchos que no han vuelto, que prefieren seguir viendo la misa en televisión. Teníamos Facebook, teníamos pantallas, teníamos radio, teníamos muchas cosas. Piensen ustedes en una iglesia que ha sido cerrada, sin Facebook, sin radio, sin televisión, por 3 años, y no tenemos la voz de los sacerdotes en la comunidad. ¿Qué pasa con ella? ¿Se puede perder? ¿Se podría perder? Los obispos que de 1926 a 1929 habían visto cómo las iglesias se habían cerrado y cómo aquellos que se quedaban en el monte o escondidos eran perseguidos, comenzaron a ver con preocupación que 3 años después el conflicto armado estaba entrampado y ni los cristianos podían ganar, ni el gobierno podría derrotarlos. Esa es la realidad. Y por indicaciones del Papa decidieron buscar una solución diplomática al conflicto. Y ahí es donde se dan los arreglos. Hago todo este resumen contextual porque, como les digo, todos los datos históricos que ayudan a comprender el conflicto, ustedes los pueden encontrar en internet. Lo que yo vengo a hacer hoy es invitarles a hacer 5 reflexiones sobre qué nos deja y qué podemos aprender de ese conflicto 100 años después. Eso es lo que tendría sentido. Si no, esto se convertiría en una clase de historia que podría ser muy interesante, seguramente, pero que necesitamos nosotros aprender de las lecciones de historia para no volver a cometer los mismos errores. ¿De acuerdo? Miren, uno de los grandes temas de la cristiana, o de las grandes lecciones de esta época, de los grandes regalos que nos dejó esa época, son nuestros mártires. Pero pónganse a pensar ustedes, ¿por qué alguien entrega su vida? ¿Qué le lleva a un hombre a dejarse matar? La fe, el amor, la caridad, las convicciones, pero no hay una respuesta humana que nos parezca sensata. Es decir, si hoy nos toman a nosotros aquí en el cuartito y nos dicen, ustedes van a dar su vida por Cristo, se quedan tranquilos, satisfechos. Yo corría, yo sentaba por esa ventana porque yo pensaría en mis hijos y mi esposa y mis amigos. Se ocupa valor. Todos ellos, cada uno de los mártires, tuvieron la opción de salvarse y ninguno lo hizo. Todos, sin excepción. En aquel tiempo llegaba el gobierno y decía, ¿quién vive? Y solo había 2 formas de responder. Cristo Rey. ¿Viva el supremo gobierno o viva Cristo Rey? Si tú contestabas viva el supremo gobierno, salvabas la vida. Si contestabas viva Cristo Rey, algo perdías. En el peor escenario perdías la vida.
generaciones. Esos hombres hay que reconocerlos como testigos. Oye, pero ¿son héroes? Sí, son héroes. Su testimonio es heroico. Pero la iglesia le sigue llamando testigos. ¿Fueron guerreros? Sí. Lucharon. Y como los más valientes guerreros. Su valentía es real, pero la iglesia le sigue llamando testigos. ¿Fueron líderes? Por supuesto. Eran líderes en sus comunidades, líderes en sus parroquias, líderes entre sus amigos. Pero la iglesia le sigue llamando testigos. ¿Por qué? Porque esos hombres, con su vida y con su muerte, dieron testimonio de que la iglesia es el pueblo de Dios. Que ese pueblo mexicano era la iglesia de Cristo y Santa María de Guadalupe. Porque dieron testimonio de que el evangelio no es verdad. Alguien muere por algo que no es verdad. O alguien moriría por algo falso. Por una broma. Tendría sentido esa muerte. Entonces esos hombres fueron testigos. Y sobre todo dieron testimonio de que Cristo es Rey. Es decir, que los poderes del mundo y los placeres del mundo nada valen. Y que el único poder real que debe reinar en el corazón del hombre es Cristo nuestro Señor. De tal forma que estos hombres son testigos de nuestra fe, son testigos de nuestra iglesia, son testigos de nuestro pueblo, son nuestros testigos, son aquellos que dieron fe de que lo que profesamos es verdadero. Hermanos, alguien que con su vida y con su muerte nos da muestra de que Dios es real, decía Benedicto XVI, debe ser un ejemplo permanente y un estímulo para nosotros actualmente. Por eso les decía que no tiene caso que nos llevemos la tarde hablando de datos históricos, que si quieren en la parte de preguntas alguien quiere saber algo concreto, y yo lo sé, lo comentamos. Aquí lo que importa es que pensemos, ¿qué era eso tan importante, tan verdadero, tan genuino y tan necesario que esos hombres fueron capaces de dar la vida por ello? Dice Benedicto XVI, el Papa, que ese testimonio, esa memoria, debe ser un recuerdo que nos estimule en nuestros días. Decía en el siglo II Tertuliano que la sangre de mártires es semilla de buenos cristianos. ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna vez? Aunque sea un rosal, un limón. ¿Qué pasa cuando colocan la semilla en el surco o en la tierra? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando usted la deja caer a la tierra? Parece que desapareció. Pues bien, desaparece, ¿no? Hasta de tiempo después. Tiempo después comenzamos a verla, a ver sus frutos, ¿sí o no? Bueno, la sangre de nuestros mártires es como esa semilla. Hace 100 años cayó en el surco. Es tiempo de que se vuelva fecunda. ¿En donde? Entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra patria. Ojo, esa semilla que parece que muere al caer siempre da fruto. Esa generación hizo lo que le correspondía, que era dar testimonio de la verdad. A nuestra generación nos va a tocar y nos ha tocado gozar de los frutos de esa semilla. Pero si no los cuidamos, esa semilla que tuvo precio de sangre se va a morir. Así que yo quiero proponerles 5 frutos de la resistencia cristera para nuestro pueblo y para nuestra iglesia. Lo primero, el primero de los frutos de esta entrega martirial es que el pueblo de Dios vive en paz.
Y alguno podrá objetarme y decirme que no, acá cuenta cómo está el país. Hermanos, de 1929 a la fecha no ha habido una sola guerra civil en este país. De 1810 a 1929, ¿cuántas guerras hubo en México? Independencia, Reforma, los pasteles, la invasión francesa, la invasión de los Estados Unidos, la Revolución Mexicana. La sangre de nuestros mártires nos dio como fruto 100 años de paz social. ¿Por qué será? Pues resulta que este hombre, San Cristóbal Magallanes, era un sacerdote de Totapuche, un hombre que se dedicó a fundar escuelas, a fundar sindicatos, a crear comedores asistenciales, a construir empresas, a pacificar al pueblo de Dios. Era un buen sacerdote, un hombre que vivía con el pueblo y para el pueblo, que no solamente se preocupaba de las cuestiones espirituales de su rebaño, sino que también de las cuestiones materiales, y era el gran organizador de la vida social. Él decidió no irse de su comunidad, claro que vivía a Salto de Mata. Un día vio a lo lejos un grupo de soldados del gobierno, iba en una burrita, la burrita se niega a brincar la barda para placenta, para poderse esconder, y es tomado preso. Por el solo hecho de ser sacerdote fue condenado a la muerte junto con su vicario, que también es santo, San Agustín Caloca. Lo importante es que en el momento que iba a ser asesinado, le dice a los soldados del gobierno: yo lo perdono, soy inocente, muero inocente, y le perdono a usted de corazón. Que mi sangre sirva para la paz y la unificación de los mexicanos. Ojo, esa fue una semilla que cayó en el sur. Si nosotros no lo cuidamos, la paz y la unidad de los mexicanos se nos puede morir en las manos a esta generación. Ellos pagaron un precio de sangre por conseguir la pacificación del país. Entonces, el primer fruto de la entrega de nuestros mártires fue la paz social. ¿A qué nos vamos a comprometer para que esa paz siga siendo semilla fecunda entre nosotros? Luego, San Mateo Correa, un sacerdote de Zacatecas, que es tomado preso y llevado a Durango por el solo hecho de ser sacerdote. Gracias a su testimonio, nuestra iglesia hoy sigue siendo un lugar seguro para el que sufre, y no solo espiritualmente, también materialmente. ¿Cuántos hospitales ha organizado la iglesia? ¿Cuántos centros de rehabilitación ha organizado la iglesia? ¿Cuántas formas de ayuda asistencial organiza la iglesia? ¿Es o no es nuestra iglesia un lugar seguro para el pueblo mexicano? Gracias a la conquista de la libertad, la iglesia puede seguir presente entre nosotros. A San Mateo Correa lo toman preso, lo llevan a Durango, desde Zacatecas hasta Durango. Y estando en Durango, había detenidos 3 muchachos que eran cristeros. El general, muy listo, le ordena al sacerdote que confiese a los muchachos que iban a ser fusilados. ¿Ustedes creen que ese militar tenía fe? ¿Qué quería? Que le contara los chismes o lo que habían confesado los cristeros, porque creía que probablemente tendría información de este sacerdote para combatirlos. Cuando termina de confesarlos, el general va con el sacerdote Mateo Correa y le dice: dígame qué le dijeron. Y le dice: usted sabe que no puedo traicionar el secreto de confesión y que no tengo miedo a morir. De alguna forma le dice: la iglesia de Cristo, a quien
quien yo represento es un lugar seguro para aquel que sufre. Y si la iglesia es un lugar seguro, yo estoy dispuesto a morir para que lo siga siendo. Y es fusilado junto con los muchachos en Durango, el padre Mateo Ferrer. Un fruto de esta entrega es que nuestra iglesia ha sido, después de ser perseguida, un lugar seguro para el pueblo. De nosotros depende que nuestra iglesia siga siendo un lugar seguro, que no sea un lugar de condena, que no sea un lugar de juicio, que no sea un lugar de exclusión, sino que sea un lugar seguro. Oye, ¿y eso le toca a los padres? De alguna manera sí, pero a los laicos también nos corresponde que las realidades temporales se ordenen según Dios, y sería una cualidad de esa sociedad que, si se parece intensamente a Cristo, nuestra sociedad sea también un lugar seguro. ¿Qué estamos haciendo para que esa semilla que ha germinado no se nos seque, no se nos muera en las manos a esta generación? Tercer fruto. Nuestra iglesia es una iglesia que celebra el Evangelio. Cuando yo venía llegando a esta iglesia y veo niños, y veo mujeres, y veo hombres, y veo celebraciones por aquí y por allá, no hago otra cosa que pensar que gracias al sacrificio de tantos hombres y mujeres hace 100 años que resistieron el poder del mundo, hoy nuestra iglesia puede ser una iglesia alegre, una iglesia que celebra, una iglesia que organiza fiestas con colores, con comida, con música. No una iglesia triste, una iglesia apagada, no una iglesia de penumbras. Nuestra iglesia mexicana es una iglesia alegre. ¿Cuántas historias no conocemos de que van los mexicanos a Roma y son los primeros en gritarle al Papa? ¡Viva el Papa! Somos una iglesia alegre, y ese es un fruto que hemos recibido del sacrificio de nuestros mártires. ¿De quién depende que esta iglesia no sea una iglesia de caras largas, una iglesia triste? De nosotros. Santo Toribio Romo, que es uno de los más conocidos de este grupo, era un sacerdote jovencito de Jalostotitlán que decidió quedarse entre los suyos para seguir ministrando o compartiendo los sacramentos. Se escondía en una fábrica de tequila abandonada en la ciudad de Tequila, donde era vicario. Ahí vivía escondido junto con su hermano. Tenía una espiritualidad tan profunda que una de las cosas que más le pedía al Señor era que no lo dejara un solo día sin celebrar la Eucaristía. Estamos hablando de tiempos difíciles en donde eran perseguidos por el solo hecho de parecer cura. Si eran sorprendidos celebrando la Eucaristía, eran asesinados, y no solamente los sacerdotes, también los laicos. Pues es sorprendido en la choza donde se escondía, y a él no le dieron chance ni siquiera de reponerse. Hace rato les decía que si llegaran y nos pidieran dar la vida, yo era el primero que corría por la ventana. Y estoy seguro que muchos conmigo. Él también corrió. Al llegar a la puerta, lo único que alcanzó a decir fue: soy sacerdote de Cristo, no me maten, por favor. También tenía miedo, también era un hombre. Y sin embargo, murió en los brazos de su hermana, dando testimonio de la verdad. Gracias al sacrificio de un hombre que siempre tuvo presente la importancia de la alegría del Evangelio, es que hoy podemos nosotros celebrar la Santa Misa todos los días. Pues nos puede volver a pasar si nosotros dejamos que esa semilla se muera. Lo peor es que ya no va a ser por un impedimento de un tercero, o de un ajeno, o de un gobierno, sino por la mera apatía de nosotros. Y eso sería un pecado de omisión dolorosísimo. ¿Se dan cuenta de todos los frutos que nos ha dejado este testimonio? Cuarto,
el testimonio de nuestros mártires, somos una iglesia que puede seguir las huellas de nuestros hermanos mayores en la fe. Ya no tenemos que andar escondidos a salto de mata, hablando de nuestra iglesia, de nuestros santos, de nuestros testigos, de los buenos sacerdotes, de nuestros buenos líderes. Qué curioso, un niño de 14 años se ha convertido en un hermano mayor en la fe. Un muchachito de 14 años es el que ha dejado sus huellas para que nosotros busquemos llegar al cielo con pasión. José Sánchez del Río era un muchachito de 14 años que al ver lo que estaba sucediendo con la iglesia en México y al ver que sus hermanos se habían ido a pelear con los cristeros, comenzó a rogarle a su mamá en Zaguayo que lo dejara ir a pelear. Evidentemente la mamá a su niño de 14 años le dijo: ¿estás loco, José? ¿Tú de qué vas a servir en un ejército? Eres un niño. Y José comienza a escribir cartas a los generales cristeros pidiéndoles que lo aceptaran dentro de los campamentos cristeros. Tanta fue su insistencia, tantas veces tocó a la puerta, tanto insistió a su madre y a su padre, que por fin, como en el Evangelio, lo dejaron ir. Ojo, él no iba a tomar las armas, él se había ofrecido para hacer el servicio más sencillo en los campamentos cristianos: limpiar las botas de los oficiales, dar de comer a sus caballos, hacer las tortillas, cocer los frijoles. A él no le importaba tomar un arma, a él le importaba servir a la causa del Señor, porque comprendía que por el camino del servicio era más fácil llegar al cielo. Un día, después de mucho tiempo de estar en el campamento, José se ganó el derecho de ser el abanderado. Ya saben que los ejércitos siempre avanzan con una bandera. En el fragor de la batalla cae el caballo del general con el general al piso. José se da cuenta y le dice: mi general, usted es más útil a esta causa que yo. Tome mi caballo y escape. José se queda parado, es detenido y lo llevan a la iglesia de Zaguayo, que estaba convertida en cárcel. José se encuentra al llegar a la iglesia de Zaguayo que los militares tenían llenos de gallos la sacristía. Y se acuerdan aquello del celo de tu casa me devora. Toma los gallos, les da un volantín, les tuerce el cuello y se los cuelga en un tendedero que tenían los militares, advirtiendo que la casa de Dios era un lugar sagrado y que se tenían que respetar. Eso molesta y pone furibundos a los militares, pero esa no fue la razón de su muerte. A José lo asesinan porque le decían: José, mira, te podemos becar en la escuela que tú quieras, pero renuncia a tu fe. ¿Quién vive? Y José contestaba: viva Cristo Rey. Mira, José, si dices viva el Supremo Gobierno, te dejamos ir a tu casa. Viva Cristo Rey. Lo golpearon: viva Cristo Rey. Lo sacan al jardín del pueblo junto con un niño que estaba también con él preso y ahorcan a su compañero, Trino, otro niño de 15 años, enfrente de José. Teniendo al muchacho ahorcado, le preguntaban: José, ¿quién vive? Viva Cristo Rey. A ese muchacho que ahorcaron lo llevan al cementerio, lo iban a enterrar en el sepulturero. Viendo que era un niño, le dice a los militares: aquí déjenlo, yo me encargo. Y porque quizá una intuición que, inspirada por el Espíritu Santo, le da a oler hierbas de un té que llevaba el sepulturero a ese niño, y ese niño resucita. Ese niño regresa con los cristeros y cuando estaba en el campo de batalla gritaba: aquí está Lázaro, el que creyeron haber matado, que viva Cristo Rey. No se llamaba Lázaro, pero era una expresión evidentemente referida al Lázaro del Evangelio. A José lo devuelven a la cárcel y comienzan a incrementar las torturas. Con un cuchillo le cortan las plantas de los pies. Un niño de 14 años.
La gente del pueblo estaba enojada. Como sabían que la gente del pueblo iba a reaccionar, lo toman en la madrugada y lo hacen caminar desde la iglesia de Zaguayo hasta el cementerio, y José va marcando las huellas de su testimonio en el camino. Al llegar al cementerio, lo apuñalan 3 veces. A cada puñalada gritó: "Viva Cristo Rey", y le dan un balazo en la nuca. Lo asesinaron y muere mártir. José Sánchez Perrillo, por su testimonio, se ha convertido en un hermano mayor en la fe, cuyas huellas podemos seguir. Él le decía a su madre: "Mamá, nunca como ahora es tan fácil ganarnos el cielo". Una de las cosas que más sorprende a los que han estudiado el fenómeno de la cristiada es que lo que motivaba a esos hombres y mujeres por salir a pelear no era otra cosa que ganarse el cielo. Nunca fue el poder político ni fue el poder económico. Lo único ni eran riquezas, ni eran tierras. ¿Por qué lo podemos decir con seguridad? El día que sonaban las campanas de los templos, significando que se habían abierto, todo el mundo dejó su arma y su caballo y regresó a hacer su vida como siempre. Oye, lo habían perdido todo. Habían perdido padres, hermanos, esposas, familias, patrimonios, todo. Lo único que importaba era ganarse el cielo. Esa semilla que ha quedado sembrada en el corazón de nuestra iglesia, y que podemos decirlo con certeza porque después de la resistencia cristiana en este país se fundan infinidad de congregaciones religiosas y hay un enorme número de vocaciones, se nos está cayendo a pedazos. El episcopado acaba de llamar urgentemente a trabajar en la formación vocacional. No estamos siendo nosotros testigos para hacer como José, hombres y mujeres capaces de dejar las huellas por donde andamos para que otros sigan el camino de la fe. Quinto, nuestra iglesia, después de la resistencia cristiana, es una iglesia que puede ser capaz de organizar al pueblo otra vez. ¿A qué me refiero con organizar al pueblo? Nuestra iglesia, a través de los laicos, debe ser capaz de estar presente en la mitad del corazón del pueblo. Debe ser capaz de organizar a nuestros hermanos para que este pueblo en el que vivimos se parezca intensamente a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se construye la paz? A través de la justicia. ¿Y cómo se consigue la justicia? Pagando buenos salarios, pagando buena educación, respetando las normas cívicas, participando en la vida social, no dejando todo en manos de aquellos que no quieren que nuestra sociedad se parezca intensamente a Cristo. Es que los laicos parecemos momias de sacristía, decía Benito González Flores. Creemos que nuestra tarea está del muro hacia adentro, y esa tarea es principalmente del sacerdote al que debemos auxiliar en la liturgia y en la pastoral profética, pero necesitamos salir afuera para hacer que nuestra sociedad se parezca intensamente a Cristo, que sea una sociedad justa donde se respete la dignidad del hombre, donde se viva con solidaridad, donde se apoye al que menos tiene a través de la subsidiariedad, donde se participe para transformar las estructuras de pecado e injusticia. Hermanos, hoy solamente hay 3 factores capaces de estar en la mitad del corazón del pueblo. Uno de ellos es el crimen organizado. El crimen organizado se ha vuelto una cuestión que está arraigada en el corazón del pueblo. Está metida en nuestras comunidades, en la música que escuchan nuestros niños, en lo que consumen en internet y en la televisión. Sus aspiraciones están colocadas ahí, su corazón está colocado ahí, en ese estilo de vida criminal. Es un factor eminentemente popular. El otro factor popular es
es el gobierno. Nos guste o no, el gobierno del color que sea tiene popularidad y es capaz de estar presente en el corazón del pueblo. Sus intereses son los intereses del mundo, son los intereses temporales, la perseverancia del poder. Solo hay otro factor en este país capaz de estar metido en la mitad del corazón del pueblo. ¿Quién es? La iglesia. Es el único factor capaz de hacer contrapeso para que el pueblo vuelva a Dios. Decía Alberto González Flores, el patrono de los laicos mexicanos, que si bien es cierto que es imposible que el gobierno vuelva a la vista a Dios, porque ya había declarado que Dios había muerto, es perfectamente posible que el pueblo vuelva la vista a Dios. ¿Y cómo se hace eso? A través de la evangelización. Si nosotros no trabajamos en la evangelización del pueblo, otros lo harán. Se inventarán sus liturgias, se inventarán sus formas, pero ellos evangelizarán. No podemos estar esperando que la situación del país se resuelva por sí sola. Anacleto González Flores era un laico de Guadalajara que se dedicó a organizar al pueblo. Siempre que pudo fundó escuelas, cooperativas, sindicatos de trabajadores, mutualistas, círculos de estudio, escribía en la prensa, le hablaba a los jóvenes en un lenguaje que entendían. Hoy tenemos un grave problema en la evangelización. ¿Cuántos de ustedes tienen TikTok? Levante la mano. ¿Dónde están nuestros jóvenes hoy? En las redes sociales. No estamos hablando de forma que nos entiendan los muchachos. ¿Cómo se comparte la verdad de Cristo, que siempre es nueva, si nosotros le tenemos miedo a las herramientas modernas? Nuestros lenguajes no son significativos. Yo estoy seguro que si Anacleto viviera hoy sería un gran TikToker, un gran youtuber. Yo tengo 40 años y me siento ridículo en TikTok, te lo confieso. Pero me he dado cuenta de que la única manera que le hice atractivo a mi hija estos temas es cuando la invité a hacer juntos una cuenta de TikTok. A veces me repatea a verme ahí, me siento ridículo. Pero eso ha despertado mi interés y me permite hablarle de otros temas. Tiene 16 años la chava. Anacleto entendía esto mejor que nadie. Era un gran evangelizador. Era un hombre capaz de organizar al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Todos nosotros, ricos y pobres, grandes y pequeños. Hemos perdido la noción de ser una gran familia, de ser el pueblo de Dios. Estamos divididos y polarizados. Los laicos estamos metidos de esa reja para acá y los profanos están de esa reja para allá. Y somos dos cosas distintas y vemos el país distinto y no pensamos lo mismo. Necesitamos salir de aquel lado para que aquel lado también se parezca a nuestro Señor. Anacleto González Flores era el gran organizador popular. Él, por ejemplo, cuando había que protestar ante la arbitrariedad del gobierno, en una sola mañana movilizaban 10,000 personas en una ciudad de 120,000 que era Guadalajara, un martes por la mañana, y las colocaba frente al Palacio del Gobierno para decirle al gobernador que sus leyes eran injustas. Pronto Cáceres lo identificó como el enemigo público número 1, y siendo los levantamientos el 1 de enero de 1927, el 1 de abril ya lo tenía preso y lo estaba fusilando junto a los hermanos Vargas y Luis Padilla, su secretario. Hoy a la iglesia no la persiguen porque ningún laico le es el codo a los poderes del mundo. No les quitamos el sueño. Nuestra iglesia nació perseguida. ¿Qué estamos celebrando en estos días? ¿Se acuerdan cuando llegó el Espíritu Santo? ¿Estaban a plena luz del día o qué estaban haciendo?
o al menos así debe ser, porque el mensaje de Cristo mueve, sacude, cuestiona. San Anacleto es tomado preso y es asesinado, y dice una frase: general, yo lo perdono a usted. Él era abogado, Anacleto era abogado. Yo lo perdono a usted. Tendrá ante mí un abogado ante el justo juez. Yo lo perdono. Al momento de ser fusilado, asesinado, martirizado, él grita una cosa que la conectó con el principio: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo! ¿Se acuerdan que los poderes del mundo habían dicho Dios ha muerto? Pues este testigo de la verdad dijo: Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Porque Dios vivía aquí. Él iba a la Eucaristía todos los días, comulgaba hasta siempre. No se tiene memoria de un solo día que haya faltado la Eucaristía. ¿Dónde vivía Cristo? En Él. Él era un gran orador, pero no hablaba de Él. Él hablaba de la palabra con mayúscula. ¿Me explico? Bueno, decía Anacleto González Flores: podemos levantar la voz, crear comunidades, defender la verdad y transformar la sociedad. Un laico que no transforma, una fe que no tiene consecuencias sociales, algo está haciendo mal. Hermanos, volteamos a ver nuestro país, nuestro metro cuadrado, nuestro entorno, y en México no es el México en el que queremos que vivan nuestros hijos. Vamos, ni siquiera nos gusta a nosotros vivir aquí. Si pudiéramos, ya nos hubiéramos ido a Europa. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quiere que México siga así? Pues si vamos a estar aquí, hay que cambiarlo, hay que transformarlo, hay que hacer que se parezca intensamente a Cristo. Ellos dieron la vida por eso. Que esa semilla que ellos nos dejaron no se nos muere en las manos. De una cosa estoy seguro: a nosotros no nos va a tocar padecer una persecución religiosa como a ellos. Si alguien cree que eso va a pasar, eso no va a pasar. Pero si no nos va a tocar morir como ellos, sí estamos llamados a vivir como ellos. ¿Y cómo vivían? Perdonando a sus enemigos, celebrando su fe con alegría, siendo factor de unidad y comunión en el país en medio de una guerra, dando testimonio de la verdad. Eso sí estamos llamados y posibilitados a hacer. La resistencia cristera fue un momento de héroes, de guerreros, de valientes y de santos. 100 años después sigue siendo un momento de héroes, de guerreros, de valientes y de santos. El tema es: ¿quién está dispuesto a ser testigo de la verdad? Con su vida, y si Dios quiere, con la muerte, porque el martirio es un regalo que Dios da a los que quieren. Pero la posibilidad de ser testigo en vida la tenemos todos. Esa es una vocación universal. De tal manera que lo que yo vengo a proponerles son estas 5 reflexiones. También sé hablar de datos, también les puedo contar lo que me pregunten, si lo sé con mucho gusto. Pero ¿qué sentido tiene que hablemos de héroes y de santos de nuestra patria que anduvieron por nuestras calles si nosotros vamos a dejar morir su testimonio? Si vamos a dejar que esa semilla, que es la sangre de los mártires, no dé fruto en nuestra patria, por apatía, por omisión, por ignorancia, por desconocimiento. Así que, hermanos, dispónganse a transformar nuestra patria para que se parezca intensamente a Cristo. Pierdan el miedo a perder algo, que lo único que estamos perdiendo es la posibilidad de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir las huellas de sus hermanos mayores en la fe, de que nuestro pueblo sea un pueblo alejado de Dios, de que nuestra iglesia no pueda sembrar, de que este México termine más dividido y enfrentado de lo que ya está. Que cuando lleguemos allá arriba y enfrentemos al justo juez, y por ahí un ángel del Señor grite: ¿quién vive? Nosotros
tengamos el valor de gritar ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Que así sea. No sé, tiempo para algunas preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Yo, no es pregunta, sino yo quiero hacer hincapié que en esa época creo que había jóvenes que dieron testimonio de la fe por Cristo Rey, como fueron los jóvenes de la ACJE, ¿no? Que sabían que se hacían desde muy temprano redadas para apoyar a los sacerdotes que estaban ocultos para el oficio, que se prestaron mucho tanto las mujeres como los jóvenes para hacer acciones fuertes, ¿no? Apoyar toda esta lucha. Sí, yo fui a la Guatemala ya hace unos 25 años y ahí aprendí que quien dio el testimonio de la defensa de la fe con alegría, con valentía y con inteligencia fueron los jóvenes de aquella época. Ojo, pero los muchachos no se hicieron héroes y santos de la noche a la mañana. Tuvieron familias que les condujeron hacia allá, tuvieron amigos que les llevaron hacia allá, tuvieron novias que les convencieron de cómo había que ser, tuvieron novios que les presentaron la iglesia, tuvieron libros que consultar, tuvieron maestros de los cuales aprender. ¿Me explico? Es cierto, la cristiana fue hecha mayormente por jóvenes, pero no fue que el heroísmo les surgiera de la noche a la mañana. Fue un trabajo en generaciones para garantizar que en el momento de la verdad esos jóvenes pudieran dar testimonio. Si nosotros esperamos que el Espíritu Santo baje, si Dios quiere así va a pasar, aunque no hayamos hecho nada. Pero nuestros jóvenes son la esperanza en la medida en que nosotros los convirtamos en eso. Sí. Bien. Bueno, yo viendo las noticias en la tele, observo o veo cómo
Habrá momentos en los que hay que resistir un embate. El problema es que nuestra actitud debe ser una actitud siempre y en todo momento de construcción, de propuesta de salir, de iglesia y de salida. Si los jóvenes, si los viejos, si los nuestros nos vieran quizá más seguido dando testimonio de la verdad en la vida cotidiana, sin esperar crisis, amenazas, sin ser reaccionarios pues, probablemente no necesitaríamos convencer a nadie, sino que donde fuéramos nos siguieran. ¿Me explico? Y eso es para que la reflexión la hagamos todos en nuestra situación particular, porque yo no puedo saber lo que hay en mi corazón de cada uno, porque ustedes no saben lo que hay en mi corazón y por qué voy o no voy a hacer tal cosa. Pero de lo que sí me he convencido es de que nuestro catolicismo no puede ser un catolicismo de trinchera, sino que tiene que ser un catolicismo de propuesta, de entrega, de calidad. Y no estoy diciendo que no vayamos a resistir cuando haya que resistir, pero si fuéramos nosotros católicos de todos los días y en todo momento, sería mucho más fácil congregarnos para aquel momento que hay una amenaza. El testimonio más claro de eso es que estos hombres vivían el Evangelio todos los días en todas sus facetas, y en el momento que se les convocaba a contestar, a resistir, incluso por la vida armada, estaban ahí dispuestos todos. ¿Me explico? Entonces hagamos una reflexión en ese sentido. Por allá. Gracias. Bueno, en la mañana tuve la oportunidad de hacer una reflexión sobre por qué la iglesia es santa si está llena de pecadores, a partir del Concilio Vaticano II. Y pues se veía un fragmento de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, porque también hay personas que dicen es que no vienen a hablar ya del pasado, ¿por qué traen otra vez la colación de los cristeros? Ya pasó mucho tiempo, no tiene nada que ver con la actualidad. Usted lo enfocó perfectamente, tiene que ver con la actualidad. Pero aquí, para quien pueda pensar eso, la Lumen Gentium, en el número 42, capítulo 6, me parece que es, dice, define el martirio como un supremo don y la prueba mayor de caridad, mediante el cual el discípulo se asemeja al maestro al aceptar libremente la muerte por la salvación del mundo. Se considera la máxima expresión de testimonio, no solo individual, sino de la Iglesia entera, fundamentada en la unión con Cristo. Y sigue diciendo ahí el Lumen Gentium, pues que la Iglesia siempre ha sido perseguida, aparte de lo que sigue ahí. Y que también analizábamos que la santidad es un proceso, es una serie de pasos, es como una especie de entrenamiento. Es como cuando alguien corre, va a una competencia y empieza a sentir ganas de vomitar, como le pasó a Pedraza en la Olimpiada de México. Pues él estaba entrenado porque había logrado dominar el dolor, dominar el sufrimiento, con un objetivo de ganar una carrera. Pero yo creo que es posible que la santidad sea un proceso en ese sentido, porque como decía usted hace rato, el cristiano por naturaleza es perseguido. El verdadero cristiano tiene que entrenarse, tiene que pensarlo, pues asimilarlo, luego entrenarse, capacitarse para entrenarse, que es repetir, para resistir al sufrimiento, porque es una carrera de sufrimiento. Un comentario breve sobre eso. Miren, cuando hablamos de estos temas no lo hacemos por nostalgia, si lo dicen los obispos, no lo hacemos por saldar cuentas con los perseguidores.
Cuando hablamos de estos temas, yo siempre quiero proponerlos como signos de esperanza. Este hombre, Anacleto González Flores, nació en el mismo lugar que yo, en la misma parroquia que yo, eso no me hace mejor que todos ustedes. Pero pensar que jugó en el mismo lugar donde yo jugué, que recibió ejercicios espirituales en el mismo lugar donde yo lo recibí, me hace pensar, ¿y por qué si yo vine aquí mismo a recibir ejercicios espirituales y estuve sentado probablemente en la misma banca? Porque el Señor me tomó del caballo a los 17 años y me convirtió en un hombre como él. Porque ahí se lo encontró el Señor y ese es el primer paso de la santidad, un encuentro personal con Cristo. A todos nos va a tomar del caballo del Señor. Algunos de ellos no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando proponemos o hablamos de estos episodios, no es para dar cuentas con nadie. La historia ya hizo su parte. Lo hacemos para recordarnos que estos eran mexicanos como ustedes y como yo, que vivían con la esperanza del cristiano, convencidos de que estaban llamados a cumplir una vocación y a parecerse intensamente a Cristo. ¿Por qué uso mucho esta frase? Porque eso decía Anacleto, le decía a los jóvenes: ustedes deben unir su juventud a la juventud eterna de Cristo y parecerse intensamente a Cristo. ¿Por qué hay jóvenes a los que les falta juventud? ¿Qué quiere decir con eso? Que hay jóvenes a los que les falta Cristo, y cuando no tenemos a Cristo, nos envejecemos, nos arrugamos, nos envejecemos. Así que si usted tiene 80, 85, 90, una su juventud de la juventud eterna de Cristo, la juventud de alegría, es esperanza, es osadía, es belleza, es riesgo, es osadía cristiana, es valor, es audacia. Pues ciertamente el llamado que tenemos todos en la iglesia es a santificarnos. ¿Y dónde? Los laicos, ¿dónde nos vamos a santificar? En la vida social, unos con otros, unos para otros, unos con otros. Dentro de la iglesia no. Sí hay que acompañarnos y tener una vida sacramental intensa y vivir la liturgia con devoción, sí, y tener piedad, por supuesto. Pero allá es donde vivimos juntos. Aquí venimos a celebrar, pero allá estamos todos los días, brazo mano con mano, para las preocupaciones. Ahí se debe notar la presencia del cristiano, en sus hijos, en sus padres, en sus abuelos. Por allá me preguntan. Acá, bien. Buenas tardes. Lamentablemente llegué a muy tarde a la reunión, pero sin embargo quería comentar una situación. Lo que estaba diciendo de las condiciones de ese momento en que la cristiana se dio, se pueden repetir o no en distintos momentos. Yo tuve la fortuna de conocer una cristiana que era mi abuelita. Ella estuvo ahí, pero me platicaba que la resistencia armada no surgió porque sí, sino que fue una respuesta de defensa, ya como que el límite de soportar las ofensas a la iglesia, los sacrilegios contra la iglesia, y como en ese entonces apenas se estaban desarmando los grupos de la Revolución Mexicana, ella había estado, por ejemplo, con el ejército zapatista, tenía todavía fusiles y tenía municiones por ahí, entonces se sumó